En vivo nos vamos a Olivo. El presidente anuncia obras de infraestructura para 3 municipios bonaerenses. Lo escuchamos. Quien habla ahora es el ministro de Transporte. Por falta de inversiones, por distintas razones, en nuestro país se fue convirtiendo ese mapa, en lugar de una vía integradora nacional, en un cúmulo de pequeñas islas que fueron fragmentándose y que el tren dejó de llegar, dejó de unir barrios, dejó de unir sociedades, dejó definitivamente de alentar el desarrollo económico. Hoy, en el marco de la pandemia, pero sin detenernos, empezamos con obras prioritarias, imprescindibles en el Gran Buenos Aires, obras que van a unir barrios, que van a dar la posibilidad al ferrocarril de ser más seguro, más rápido, más eficiente, que nos permitirá poner muchas más formaciones a funcionar y que en definitiva mejorará las condiciones de vida de los bonaerenses de cada una de esas regiones. De la misma manera estamos trabajando para también llevar este mismo desarrollo que estamos haciendo en el Gran Buenos Aires hacia todo el país, con obras importantes que iremos anunciando en el transcurso de los próximos meses, en función, claro está, de que podamos ir afrontando presupuestariamente y con la determinación que ha puesto el presidente cada uno de los desarrollos en cada una de las provincias, en cada una de las regiones del país, para integrarlo y volver a tener un país absolutamente federal. Las obras de hoy, que comprenden a los distritos de San Fernando, Malvinas Argentinas y Escobar, tienen que ver con pasos bajo nivel, pasos a nivel, mejoras de estaciones, renovación de estaciones que darán seguridad a cada uno de los usuarios de cada una de estas localidades, pero además, y fundamentalmente en este tiempo, darán la posibilidad, como decían recién en la presentación, de que miles de personas puedan tener trabajo genuino y que podamos desarrollar efectivamente nuestra economía, poner de pie el país, ponernos a trabajar, revitalizarlo, reconstruirlo, es nuestra tarea, es nuestro trabajo, es lo que nos pide cada día el presidente y eso estamos haciendo. Así que de mi parte nada más, solo invitarlo a Juan Andreotti, al intendente de San Fernando, a que nos dé la bienvenida en su distrito y agradecido por el trabajo enorme que hace en esa localidad, lo mismo que los intendentes de Escobar y de Malvinas Argentinas. Buenos días Alberto, Mario, Sergio, Axel, Silvina. Estamos acá en el corazón de Victoria con Leonardini, con Malena, que es una vecina más, no solamente porque viene muy seguido a ver a Tigre, sino porque junto a Sergio nos ha acompañado en los momentos más importantes del distrito. Está también Agustín Simone y otros compañeros. La verdad queremos agradecer por estas obras de infraestructura que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos, no solamente porque les devuelve el tiempo que pierden cada vez que una barrera está cerrada, sino porque brinda mayor seguridad, nos integra, une y equipara las diferencias que pueda haber de un lado y otro de la vida. También quiero contarte, Alberto, que San Fernando tiene hace unos años un programa, un sueño que se llama San Fernando sin barreras, en el cual venimos realizando con el esfuerzo de los vecinos, digamos, estamos solamente con el esfuerzo del pago de las tasas, logramos hacer 6 túneles y que este sueño hoy sea compartido por nación, por provincia y por los municipios, nos llena de orgullo. Gracias a este esfuerzo, esta obra que estamos en el túnel Martín Rodríguez va a poder ser terminada y también el túnel de la calle Sobremonte, que es la obra de infraestructura más importante que le queda al distrito por terminar. Así que por estas obras que nos unen, Alberto, te quiero agradecer. Vamos a dar paso a continuación a la firma de los convenios allí en Victoria entre el Ministerio de Transporte de la Nación y los municipios de San Fernando, Escobar y Malvinas Argentinas. En primer lugar, firman el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, y el presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, Ricardo Lizalde. El convenio es para la construcción de un paso bajo nivel en el cruce de las vías de la línea Mitre y la avenida Sobremonte por un monto de 540 millones de pesos. También se realizará la revitalización del entorno de las vías del Paseo Mansilla por un monto de 35.400.000 pesos. El siguiente convenio que se firma es el correspondiente al municipio de Escobar. Lo firma el presidente de Trenes Argentinos Infraestructura junto al secretario general de la municipalidad, Carlos Ramil.
El convenio está destinado a la construcción de 8 pasos bajo nivel en la línea Mitre, además de la provisión, instalación y puesta en servicio de barreras automáticas y la colocación de la señalización activa en los pasos peatonales por un monto de 184.800.000 pesos y la construcción del paso bajo nivel en la calle Podestá por un monto de 300 millones de pesos. Firman los convenios correspondientes. El último de los convenios será el del municipio de Malvinas Argentinas. Está en ejecución. El convenio que continúa también será firmado por el presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, Ricardo Lizalde, y lo firmará en este caso el intendente Leonardo Nardini. Vemos las obras que se concretarán. Este último de los convenios contempla la construcción de un paso bajo nivel en el cruce de la avenida Simón de Iriondo y las vías de la línea Belgrano Norte por un monto de 1.050 millones de pesos, las mejoras en las estaciones Granburg, Tierras Altas y Tortuguitas y la renovación del entorno de las estaciones Tortuguitas, Tierras Altas, Granburg, Pablo Nogués y Sordog por un monto total de 446.400.000 pesos. Firmados así los convenios de obra, invitamos entonces a hacer uso de la palabra al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa. Bueno, muy buenas tardes. Quiero obviamente saludar a nuestro presidente, Alberto, a nuestro gobernador, a Axel, a Guado, a Mario, a Silvina y sobre todo saludar a Juancito Andriotti, a Ariel Sujarchuk, que está pero no está porque está aislado por prevención, por precaución, por el COVID, a Leo Nardini. Y me quisiera detener en una anécdota para que entendamos qué significan estas obras. Ya cuando promediaba la pandemia, allá por el mes de julio, en una charla con Axel y Alberto, viendo un poco cuáles eran las situaciones de salida de la pandemia, la idea de la desconcentración, la idea de mejorar el transporte público para mejorar, digamos, las dificultades que nos presenta la densidad habitacional, aparecía en el tren, en el transporte público en general, una limitación. Y me acuerdo que venía la discusión de la ampliación presupuestaria y entonces analizábamos cuántas formaciones quedaban de la gestión anterior y cuánta capacidad de mejorar el transporte teníamos y nos encontrábamos con una dificultad. Y ahí el ministro de Transporte planteó que esa dificultad estaba centrada en que la cantidad de barreras, la cantidad de pasos a nivel limitan la velocidad del tren y la capacidad de aumentar los servicios. Y entonces Alberto, en la charla con Axel, dijo: pónganle más plata al ferrocarril, no solo al urbano. Si queremos que la Argentina crezca federalmente, pónganle más plata al ferrocarril urbano para mejorar los servicios, para mejorar las estaciones, para hacerlas más seguras, para hacer más seguros los cruces bajo nivel, porque no hay accidentes de tránsito. Y pónganle más plata también al desarrollo del ferrocarril en el interior, porque tenemos que llegar a puertos, porque tenemos que llegar al puerto de La Plata, por un montón de razones que tienen que ver con el desarrollo federal de la Argentina en la salida de la pandemia. Y este es un primer paso. Hace algunos días el ministro nos presentaba al presidente del bloque del Frente de Todos, a Máximo, a mí y a un grupo de diputados, el plan de inversión para el próximo año y medio, y realmente una tranquilidad que tenemos que tener es que la decisión del gobierno es que el transporte público sea de calidad, sea accesible. Y me parece muy importante esta decisión, Alberto, esta decisión, Axel, de que hagamos las obras que tenemos que hacer, que mejoremos el transporte público, porque en definitiva nos va a permitir para adelante disminuir los riesgos de la pandemia. Quiero felicitar a los 3 intendentes, son de los mejores intendentes que tenemos
en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Sé del trabajo que hacen todos los días, sé del esfuerzo que hacen todos los días. Así que simplemente decirles en cada decisión donde el presupuesto pueda poner obras, servicios para los vecinos de ustedes y de cada uno de los municipios de la Argentina, ahí desde la Cámara de Diputados vamos a estar acompañándolos. Y obviamente felicitar a Alberto y a Axel, porque sin decisión política, pero sobre todo sin inversión pública, no hay trenes seguros, no hay túneles, no hay estaciones seguras, porque es el Estado el que puede resolver estos temas. Así que mis felicitaciones a los intendentes, a Axel y a Alberto, y muchísimas gracias. Nos vamos a ir ahora a La Plata, donde se encuentra el gobernador Axel Kicillof. Escuchamos sus palabras. Silvina, Guado, Sergio, Alberto, muy buenas tardes también a los intendentes de la provincia, Juan, a Leo, Ariel, a Mario Meoni, nuestro ministro de Transporte. La verdad que es un día que, como los últimos que hemos transcurrido, uno ve las dos cosas a la vez. La dificultad todavía de la pandemia, pero también la voluntad inquebrantable de empezar a construir ese país post-pandemia, que es un país que va a haber que reconstruir por la pandemia, pero que todavía queda pendiente lo que durante los últimos 4 años estuvimos planteando, vinculado a poner de pie a la Argentina, poner en marcha la provincia. A mí me llena, pero de un modo absoluto, de alegría el hecho de que ya estemos dando las señales vinculadas a la salida de la pandemia, porque creo que lo que necesita la sociedad argentina y el pueblo de la provincia de Buenos Aires es ver que efectivamente después de la pandemia lo que hay es ya delineada una esperanza, y esa esperanza es recuperar lo perdido por la pandemia, recuperar lo perdido por la fase neoliberal y volver a construir sueños en la provincia de Buenos Aires y en la República Argentina. Estas obras que se están anunciando, los pasos bajo nivel en los 3 municipios, y lo que nos comentó el ministro, lo que con Sergio, con Alberto venimos hablando en términos de recuperar el ferrocarril, la verdad que viene a completar 2 cuestiones a la vez, justo en este momento. Nunca más oportuno. Por un lado, mostrar que estamos trabajando en que sea más fácil, más sencillo y más cómodo vivir en lugares un poco más apartados de los grandes centros urbanos, un poco más apartados de las grandes conglomeraciones de gente donde el virus se ha hecho un festín, y lo ha hecho en todo el planeta, porque ahí donde vivimos los humanos, cerquita, pegados, donde no hay posibilidad de distanciamiento natural, entonces el virus se contagia más fácilmente. Y esta no es la última pandemia probablemente que tengamos que enfrentar. Así que es una excelente noticia que estemos ya trabajando en una provincia de Buenos Aires que permita a los y las bonaerenses vivir en condiciones de igualdad, pero en situaciones urbanas más descongestionadas y con posibilidades de afrontar su trabajo y su vida cotidiana de una manera distinta. Creo que la pandemia ha puesto la atención sobre lo despoblado que está nuestro país, incluso nuestra provincia, sobre todo el espacio que hay disponible, con el que no cuentan muchísimos países, y sin embargo vivimos amuchados. Así que importantísima la decisión y estratégica de facilitar y acelerar todo lo que tiene que ver con el transporte de pasajeros para que sea más cómodo y más fácil vivir lejos de los grandes conglomerados urbanos o en lugares donde hay otras condiciones de vida. Pero al mismo tiempo, así como se mejora el transporte, se mejora la seguridad, esta es una obra que hace lo que hoy en la coyuntura y en el corto plazo, más allá de la cuestión estratégica, es más importante, que es crear trabajo. ¿Qué es crear trabajo? Yo sé que cuando termine la pesadilla del coronavirus, toda esa energía que se encuentra latente,
que se encuentra esperando la oportunidad se va a desatar y nos va a permitir llevar adelante un proceso de recuperación económica realmente muy potente. Pero para eso también necesita el sector privado que desde el Estado se den las señales adecuadas. Probablemente hasta que vuelva la certeza, hasta que termine esta incertidumbre, hasta que se pueda saber cómo se va a mover la economía más allá de la pandemia, va a pasar un tiempo. Ahora, ese tiempo va a ser muchísimo más breve si es el Estado el que arranca la maquinaria económica. Por eso es importantísimo el papel del crédito público, es importantísimo el papel de la obra pública, lo ha sido en cada una de las crisis que experimentó el capitalismo. Ahora tenemos una crisis de nuevo tipo, esta crisis provocada por una pandemia, pero que sabemos que en términos de la respuesta económica, lo mejor que podemos hacer es decirle a los y las bonaerenses, a los y las argentinas, que el Estado va a estar a la cabeza. Y voy a usar la metáfora de la locomotora, porque justo tenemos una obra que tiene que ver con el transporte ferroviario, pero es así, y se ha hablado en esos términos. La locomotora que tiene que enganchar los vagones para que empiece a funcionar la economía argentina, como siempre, tempranamente, como fue temprana y oportuna la decisión del aislamiento, es temprana y oportuna la decisión de poner en marcha la economía, de poner de pie a la Argentina después de esto que pasamos de la pandemia. No está terminado, hay que esperar, pero estamos convencidos de que las señales desde el momento actual le van a servir como una brújula al sector privado también para que acompañe el proceso de reactivación después de la pandemia. Alberto, muchísimas gracias por pensar en la provincia de Buenos Aires. Sergio, muchísimas gracias por el trabajo que hacen con Máximo ahí desde el Congreso de la Nación. Muchísimas gracias porque la provincia de Buenos Aires es el motor productivo de la Argentina y estas obras sirven para decirle a los y las bonaerenses que acá va a estar la reactivación después de la pandemia. Muchísimas gracias. Gracias, señor gobernador. Y cerramos este encuentro con la palabra del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Gracias a los intendentes. Gracias, Sergio. Gracias, Guado. Gracias, Axel, querido. Estamos dando otro paso después de dos pandemias, ¿no? La pandemia de la economía y la pandemia del virus. La pandemia que dejó el país que dejó en diciembre del 2019 y esta pandemia que todavía la estamos peleando y estamos enfrentando para ver cómo terminamos de poner de pie de una vez y para siempre a toda la Argentina. Y para que la Argentina de una vez y para siempre se ponga de pie, necesita de una presencia más activa del Estado. Definitivamente lo necesita. Cuando el Estado se ausenta, ya conocemos los resultados. Cuando el Estado se ausenta, desaparecen camas de los hospitales, desaparecen respiradores de los hospitales, desaparecen maestros y alumnos de las escuelas, todo se enflaquece, todo se debilita y lo que nosotros necesitamos es una sociedad pujante, una sociedad que avance, una sociedad que crezca. Miraba días atrás los números del trabajo y miren que estamos siendo atacados nosotros y el mundo por el flagelo de una pandemia que arrastra como consecuencia inevitable la salud y la vida de miles y millones de personas. Y sin embargo, los 5 primeros meses de este año fueron, en términos de trabajo, mejores que los 5 primeros meses del año anterior, donde ningún virus existía. ¿Saben por qué pasó eso? Porque a nosotros el trabajo nos preocupa, porque a nosotros la producción nos preocupa. Y cuando el virus llegó, lo primero que hicimos fue preservar la salud, preservar los puestos de trabajo y preservar a las empresas para que puedan volver a funcionar inmediatamente después que la pandemia pase. Y todos nosotros, porque esto lo hicimos entre todos, estamos muy satisfechos con ese resultado.
Hemos trabajado codo a codo. Lo hicimos con Axel y lo hicimos con cada uno de los gobernadores de la Argentina. Y estamos muy satisfechos con lo que hemos logrado hasta aquí. Y como bien dice Axel, hoy más que nunca el Estado necesita convertirse en el motor del desarrollo. Y como bien dice Axel, la obra pública es el factor determinante que va a empezar a movilizar una economía que está empezando a recuperarse realmente de un modo más rápido que el que nosotros esperábamos. Y estamos muy contentos de que así sea, porque lo que más necesitamos en la Argentina son empresarios que inviertan, empresarios que produzcan y que para lograr ese objetivo convoquen a los que trabajan. Hoy estamos inaugurando obras muy importantes en materia ferroviaria, muy importantes para 3 municipios del Gran Buenos Aires. Y en verdad esas obras ferroviarias debemos extenderlas a todo el país, más allá del Gran Buenos Aires, porque el ferrocarril tiene que volver a ser un medio de transporte como lo es en el mundo, un medio de transporte rápido, un medio de transporte no contaminante. Eso tenemos que volver a revivirlo. Y en el Gran Buenos Aires, como bien decía Sergio, nosotros tenemos que promover todas estas obras, porque también necesitamos que la gente tenga formas de llegar a la ciudad y a los centros urbanos más habitados y que puedan vivir en lugares más alejados y que el medio de transporte los lleve en condiciones adecuadas, con horarios que se cumplen, con la comodidad necesaria y con la seguridad que hace falta. En los próximos días vamos a estar anunciando con Axel una serie de medidas para garantizarle a todos los bonaerenses la seguridad que necesitan. Porque además los usuarios del transporte público son los que más se exponen a la inseguridad. Y nosotros vamos a dar batalla contra la inseguridad. No queremos hacernos los distraídos. Si es que hay una demanda ciudadana que reclama más policías, más efectivas, más seguridad en las calles. Y estamos trabajando muy a pleno con el gobernador. Y seguramente la semana que viene vamos a contarle a los bonaerenses qué hemos pensado para llevarles tranquilidad a todos ellos. Porque necesitamos de buenas estaciones de trenes, de buenos pasos a nivel, de buenos pasos bajo nivel también, pero necesitamos fundamentalmente que todo esto ocurra en un clima de seguridad ciudadana que por momentos parece quebrarse. Así es que nosotros estamos trabajando absolutamente en todos los planos. Seguimos cuidando la salud de los argentinos. Con orgullo vemos que el sistema sanitario argentino ha resistido a la pandemia y está resistiendo a la pandemia. Y eso es producto de lo que todos nosotros, cada argentino y cada argentina fue capaz de hacer cuando se preservó, cuando se cuidó y cuando aún hoy se preserva y se cuida. Si no hubiéramos aprovechado esos días iniciales de cuarentena, hoy la provincia de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires fundamentalmente tendría saturado el sistema sanitario. Porque en el tiempo ese que nos tomamos, con Axel logramos multiplicar por 2 las camas de terapia intensiva. Si no lo hubiéramos hecho, hoy Axel no tendría en Buenos Aires las camas que demandan los bonaerenses. Fue un enorme esfuerzo del gobernador y fue un enorme gusto ayudarlo a hacerlo. Y eso pasó en todas las provincias. Por eso nos sentimos tranquilos y por momentos relajados frente a un riesgo que no ha terminado, que está absolutamente vivo entre nosotros, que es el riesgo del contagio. Aún así, con todos los protocolos que hacen falta, pudimos volver a la obra pública, pudimos llevar adelante estas obras, como estamos llevando adelante obras de este tipo en todo el país. Y estamos muy contentos de hacerlo, porque vamos a poner de pie a la Argentina. Y esta vez confiamos que entre todos y todas
pongamos de pie a la Argentina para siempre, no por un tiempo. Que esta haya sido la última vez que nos caímos y que de aquí en adelante, como dice Mario Benedetti, de aquellos que tocan el fondo del pozo, bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo queda ir mejorando. Vamos a ir mejorando poco a poco, día a día, todos y todas juntos. Muchas gracias. Bien, la palabra del presidente Alberto Fernández en vivo desde Olivo en el cierre de esta serie de anuncios de obras de infraestructura para 3 municipios bonaerenses, San Fernando, Escobar y Malvinas Argentinas, por 2.600 millones de pesos para el sistema ferroviario.